Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué gran bendición nuevamente estar aquí en la casa del Señor. Amén. Es un privilegio grande para nosotros estar aquí presentes en este lugar. Un privilegio que el mundo no puede tener, solamente los que hemos sido llamados. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, mirando este pasaje de las Escrituras, hay un título muy especial, es La vida en el Espíritu. Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablándole precisamente a la iglesia de Roma. Le está diciendo, bueno, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara, los que no andan conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero, amados hermanos, en esta tarde maravillosa hablar sobre la vida en el Espíritu y quiero hablar sobre 7 puntos rápidamente. A ver hasta donde el tiempo nos alcance. El primer punto es el Espíritu en la creación. El segundo punto es el Espíritu Santo en Cristo. El tercero es el Espíritu Santo en las Escrituras. El cuarto es el Espíritu Santo en la iglesia. El quinto punto es el Espíritu Santo en el mundo y por último el Espíritu Santo en el creyente. Dije que 7, pero eran 6 nomás. Así que, amados hermanos, el propósito de este mensaje es que al saber que ya tenemos el Espíritu de Dios y al saber que ya somos nuevas criaturas, ahora tenemos entrada directa al Padre por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Vamos a empezar el primer punto, amados hermanos, y es el Espíritu Santo en la creación. Cuando hablamos de la creación, estamos hablando de que la obra de la creación fue hecha por la Trinidad completamente. Es decir, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron ahí presentes en esa creación. Y vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura donde nos indica que esta Trinidad estuvo ahí presente. En el caso de Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, Elohim, es una palabra que es una singularidad dentro de la pluralidad. En otras palabras, en nuestro español no nos cabe en la cabeza cómo así que una singularidad dentro de la pluralidad. Si es plural, es plural. Y si es singular, pues es singular, pero la gramática hebrea es diferente a la española. Así que sí hay una singularidad dentro de la pluralidad, es decir, que aunque es uno, es más de uno. Es decir, que son, ya nosotros sabemos que son 3, pero ahí está diciendo que son más de uno. Así que está participando las 3 personas. Participa el Padre. Hay otra que solamente es el Hijo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Tremendo. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, para su propia gloria, ¿verdad? Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios, el verbo encarnado, según Juan capítulo 1, versículo 3, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Ahora, en el versículo 14 dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo encarnado es la palabra creadora. Pero también vemos en el Salmo 33:6, ya enfocado solo en el Espíritu Santo, Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Recordemos cuando estuvimos hablando sobre la vida del hombre, de que el hombre fue hecho con el soplo de Dios, el aliento de Dios. Y ese mismo aliento de Dios que hizo que el hombre fuera un ser animado, ese mismo aliento de Dios fue creado el universo. Y fue creado los ángeles. Tremendo. Es una maravilla. Ahora, en el Salmo 104, versículo 30 dice, envías tu espíritu, son creados
y renueva la faz de la tierra. Así que en la obra de la creación es manifestada precisamente las tres personas de la Trinidad. Son causantes, que el uno procede del Padre, que es la fuerza constructiva que procede, la fuerza constructiva que procede del Hijo, y una fuerza que perfecciona, que es la que procede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es adornar, completar o perfeccionar, o podríamos decirlo, ponerle los detalles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora sí vamos a enfocarnos en lo que es el Espíritu Santo. La obra especial del Espíritu Santo en la creación es para conducir a la creación a su destino final, el cual es la gloria de Dios. La obra especial del Espíritu Santo es sostener y perfeccionar la vida y producir orden y hermosura en el universo. Notemos los siguientes puntos. Produce orden en el universo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ya había sido creado los planetas, había sido creado el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, pero la tierra, a pesar que estaba creada, no estaba ordenada. Estaba en desorden, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era una bola de agua, ¿sí? Eso era un desorden total. Cuando se empezó a ordenar, entonces es el toque final que hubo ahí, ¿verdad? Crea y adorna los cielos. En Job capítulo 26, versículo 13, dice: su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Tremendo. Ahora un valiente que quiera leer Salmo 33, 6. Otro hermano que esté buscando Isaías 40, 12 y 13. Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Muy bien. Fueron echados los cielos por el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Tremendo, ¿no? Muy bien. La otra cita bíblica es Isaías 40, 12. 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Tremendo. Ya perfeccionando esa obra, ¿verdad? Esa obra maravillosa. Versículo, ahora vamos al Salmo 104, versículo 30. Renueva la faz de la tierra. La vuelve nueva, nuevamente, ¿verdad? Renueva la faz de la tierra. Salmo 104, 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Muy bien, envías tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. En ese momento, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, de manera que cuando se empezó nuevamente a reorganizar la tierra, porque simplemente fue creada, bueno, hay dos teorías de dos grandes pensadores, ¿verdad? Uno dice que la tierra fue creada como los demás planetas, apareció con la voz, con la palabra, ¿sí? Así como aparecieron los ángeles. Y en ese momento apareció la tierra, pero no estaba ordenada. Eso es una teoría. Muy bien. Y otra dice que cuando Satanás se rebeló en el cielo, vino y desordenó lo que ya estaba creado. Esa es la otra hipótesis, era la palabra que quería decir, ¿verdad? Así que cuando nuevamente empezó a la luz, separó la luz de las tinieblas, separó el agua de lo seco, creó los animales, entonces empezó una nueva creación. Y también fue con el aliento de su boca, es decir, con la palabra, con el verbo. Todo fue hecho con la voz. Sea la luz. Y fue la luz. Tremendo. En el caso del hombre, ese sí se tomó la tarea de crearlo con sus propias manos, pero también le dio aliento de vida. Tremendo. Fue un hombre, un ser viviente. Muy bien. Ahora vamos a Salmo 104, versículos 14, 21 y 27. Sostiene la creación animal.
Salmo 104, versículos 14, 21 y 27. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. El 21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Muy bien. ¿Y el 27? Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tremendo, ¿no? No hay nada, todo está sustentado por la mano de Dios. El mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él decía: miren esos lirios del campo, que no cocen ni hilan, pero ni aún Salomón con toda su gloria, porque uno de los hombres más ricos de la historia fue Salomón. Y si él con toda su gloria no se vistió como uno de ellos, ¿no valéis vosotros muchos más que estas flores que hoy están bonitas y mañana quién sabe cómo estarán? No valen mucho más. Así que Dios se encarga de sostener su propia naturaleza. Tremendo. Da vida al hombre en Génesis capítulo 2 versículo 7, ¿no? Que fue cuando le dio el aliento de vida. Y en Job capítulo 33, 4. ¿Qué dice Job 33, 4? Job 33, 4, que él en medio de su angustia también fue inspirado por Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Muy bien. El soplo del Omnipotente Me dio vida. me dio vida. Tremendo, era consciente, ¿verdad? Job, había muchas cosas que él no tenía claras. Ya terminando el libro dijo: no, yo hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Pero en ese momento ya estaba recibiendo algunas cosas que el hombre común no conocía. En medio de su angustia, él decía: pero no, yo no he sido tan malo. Vea, y llegaron estos a consolarme, pero ahorita no fue vaciándome. Pero resulta que él a lo último reconoció: no, pero si yo estaba hablando era cosas que no, mi mente no entiende, porque es que a veces queremos como encajar la mente de Dios en nuestra mente cuando nuestra mente es finita. Nuestro Dios es infinito y no puede caber en esta cabeza tan pequeñita. Así que difícilmente vamos a comprender las cosas de Dios. Tenemos que estar en el Espíritu de Dios. Amén. Él sostiene y domina la vida del hombre. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Otro hermano que esté buscando Efesios 5, 18. Gálatas 5, 22 y 23, hablando del fruto, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, hacen una pregunta a ver si ustedes me la pueden responder. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay acá? Uno nomás. Uno. Sí, pero parecía más, ¿no? Parecía como 8. Bueno, ahí dice muy claro: más el fruto del Espíritu es. Ahí es donde viene el acoda. Hay algunas personas que dicen: más los frutos del Espíritu son. No, ahí no dice así. Ahí dice: más el fruto del Espíritu es. Cuando yo tengo el fruto del Espíritu, en un solo paquete tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay a veces que nos preguntan: ¿cuál fruto del Espíritu tienes tú? ¿Tú tienes el gozo? Dicen: no, yo tengo la bondad. No. Si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, pues tenemos los 8. Todos. Es decir, las manifestaciones de ese fruto. Porque el fruto del Espíritu es uno solo. ¿Y cuál es ese fruto? Lo único que puede es que se reflejan de maneras no completas a veces. Dice la Escritura que algunos al 30, 60 y al 100 por uno. Exactamente, en la parábola del sembrador dice que la buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No todos damos fruto al 100 por uno, sería una maravilla, ¿no? Ya el mundo estaría ya. Así que sí, pero entonces sí tenemos todos los frutos, claro, pero se manifiestan unos más que otros, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Bueno, tenemos el fruto, que es uno solo. Muy bien. ¿Qué dice Efesios 5, 18? Sí, hermanita Mary. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muy bien, aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, le está dando un buen consejo. Bueno, yo les aconsejo que no se embriaguen con vino.
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando dice no os embriaguéis, quiere decir no sean controlados por el vino, más bien contrólense o sean controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura? La llenura es ser controlados. Hay algunos hermanitos que equivocadamente y hasta lo hacen de corazón diciendo, Señor, embriágame. Y hay algunos pastores que dicen, yo aquí tengo una totuma de vino, ¿quién se la quiere tomar? Y hay algunas personas que dicen, espiritualmente yo recibo esa bendición y se toman la totuma y quedan borrachos. Pero resulta que ese no es la embriaguez del Espíritu. El ser controlados por el Espíritu de Dios es dejarse usar por el Espíritu de Dios, dejarse manejar, dominar por el Espíritu de Dios. Ser sobrio, ¿verdad? Ser sobrio, es decir, el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, más bien sean controlados por el Espíritu de Dios. Precisamente porque en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, ahí en todo lo que es Gálatas 5, en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, no le den rienda suelta a la carne, ¿sí? No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu y los del Espíritu van en contra de la carne y estos se oponen entre sí. Claro, es un conflicto constante. Por eso es que debemos ser controlados por el Espíritu de Dios, debemos ser manejados por el Espíritu de Dios. Amén. Vamos al segundo punto y es el Espíritu Santo en Cristo. Con respecto a nuestro Señor Jesús, Cristo, el Espíritu Santo cumple una misión especial y podemos notar las siguientes etapas. Una de ellas es la predicción de su venida. Esa predicción, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron todo lo que iba a suceder con Cristo Jesús. El Espíritu de Dios mostró a estos profetas, tanto Ezequiel, Daniel, Oseas, hasta Malaquías, todo lo que iba a suceder con Cristo. Pero no solamente eso, sino que todo lo que estaba en la ley de Moisés, como los sacrificios, las fiestas, las comidas, todo estaba enfocado hacia esa primera venida y también hacia la segunda venida. Es decir, todo está enfocado en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios mostró a estos profetas todo lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12. O 10 al 12. ¿Uno 10 al 12? Exacto. 1 Pedro 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien, tremendo. Todas esas cosas están enfocadas en el sufrimiento. Cuando el mismo David, cuando escribía esos salmos, decían: mis enemigos me persiguen sin causa. Y uno decía: oye, pero es como muy quejambroso el hombre. Pero estaba hablando precisamente de profecías concernientes a Cristo. Decía: tuve hambre y nadie me dio un vaso de agua. Y claro, en medio de esa angustia él decía frases que de pronto en el momento no la podríamos entender, pero estaba enfocado en Cristo cuando estaba apareciendo en la cruz. Le dije: me dieron de beber hiel. Y todo eso se cumplió en Cristo Jesús. Así que el Espíritu de Dios inspiró a estos profetas todo lo que iba a suceder con Cristo. Ahora vamos en su nacimiento virginal. En Mateo capítulo 1, versículo 20, otro hermano que esté buscando, Lucas 1:35. Mateo 1:20, que es la anunciación del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muy bien, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser quien será llamado Hijo de Dios. Muy bien.
Estos dos pasajes, tanto Mateo 1:20 como Lucas 1:35, era el cumplimiento de las profecías también del Antiguo Testamento, como en el caso de Génesis 3:15. Dice que de la simiente de la mujer se levantará alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso fue precisamente hablando de la simiente de la mujer, alguien que iba a ser engendrado no por hombre, sino por el Espíritu de Dios. Era precisamente, ahora esto habla de simiente de mujer. Ese era el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el que iba a nacer de mujer. Ahora, Isaías 7:14 también habló sobre la virginidad, sobre el nacimiento virginal de Cristo. Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta profecía era necesaria darla y era necesaria que se cumpliera. Porque, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera sido engendrado o no se hubiera encarnado? ¿Qué tal donde hubiera sido engendrado por José? Pues simplemente el mismo Señor Jesús, que es la salvación, porque la palabra Jesús es Salvador, así que no podía ser el Salvador. ¿Por qué? Porque él también estaba contaminado por el pecado. Según Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si él hubiera sido engendrado por José, pues estaría en la misma condición en que nosotros nos encontramos. Era necesario que él fuera el mismo Dios encarnado. Era la única manera que cuando Satanás lo tentara no cayera en la tentación. Porque lo que nos impulsa a pecar es nuestra naturaleza pecaminosa. Estos malos pensamientos, esa sed de venganza, esos deseos de dominar el mundo, como hacen los dibujos animados, yo venceré, y tremendo, y esto en ese apetito de dominar, ¿verdad? Hay un muñequito que le llaman el divino niño y dice: yo reinaré, ¿sí? Bueno, pero quién sabe cuándo. La cosa está en que él ya es el rey. Bueno, el verdadero, no es eso, el verdadero, ya es rey, pero él le dice que va a ser: yo reinaré. Bueno, así que vamos a la tercera, es en su desarrollo simétrico. En el caso de Jesús, su desarrollo simétrico. Vamos a Lucas 2, 40 y 52. Un valiente. 40 y 52. 40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. El 50. Y el 52. El 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Imagínense. Bueno, nosotros en Cristo Jesús también tenemos algo que tuvo Cristo, que crecía y vivía en gracia para con Dios y para con los hombres. Bueno, en el caso de Cristo con los hombres no le fue muy bien, pero para gracia con Dios sí. Pero nosotros cuando estamos en Cristo estamos en gracia para con Dios. En este momento, como Dios nos encontró muertos en delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, que éramos por naturaleza hijos de ira, nosotros no estábamos en gracia para con Dios, sino que éramos separados de Dios, enemigos de Dios, y por ende éramos absolutamente enemigos. Tremendo. Pero cuando ahora que estamos en Cristo Jesús, por su bondad infinita, por su gracia salvadora, pues simplemente ahora sí somos gratos a los ojos de Dios. Recordemos cuando Noé salió del arca y ofreció holocausto como agradecimiento de haber sido salvo del diluvio, y dice la palabra que él percibió olor grato. Dice, hizo una ofrenda de olor grato ante él, pero no fue porque lo había ofrecido Noé, fue porque esa ofrenda representaba a Cristo, que es el que ha hallado gracia ante los ojos
del Padre. Así que cuando nosotros ya estamos en Cristo Jesús, pues simplemente ahora somos de olor fragante en Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición! Ahí es donde podemos descansar. Y aunque reconozcamos que, no, y hay que reconocer que somos malos, si no reconocemos que somos malos, pues no vamos a ser redimidos. Somos mentirosos. Haríamos mentiroso a Dios, como dice también 1 Juan capítulo 1, dice que no peca, le hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Pero cuando reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un redentor, primero fue porque Dios en su llamado nos inquietó y nos puso la punzada. ¡Pim! Dios, usted es un pecador. ¿Sí? Y nosotros nos sentimos pecadores. Dicen, no, pero yo he sido muy malo. Y eso llega a tal punto que resultamos reconociendo que necesitamos un redentor. Tremendo. Humillados. Dice, pero ¿por qué ahora sí y antes no? A veces nosotros a veces decimos, cuando yo busqué a Dios, pero resulta que en ese momento cuando sentimos incluso buscar a Dios, era que Dios nos estaba llamando, Dios nos estaba trayendo, y sentimos el deseo de nuestro corazón, y dijimos, uy, yo sí he sido muy malo, uy, no, tremendo, y llegamos a los pies del Señor, por su gracia, por su bondad infinita, tremendo. Vamos al cuarto punto, y es en su consagración oficial, en Mateo capítulo 3, en el bautismo, en el versículo 16 y 17. Otro hermano que esté buscando, Marcos 1, versículos del 9 al 11. Otro hermano que esté buscando, Lucas 3, 21 y 22. ¿Qué dice Mateo 3, 16? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, el Espíritu de Dios no es que sea una paloma, ¿no? No es decir que el Espíritu de Dios es una paloma, ¿no? Que es una lengua de fuego, que es un viento, no, nada de eso. El Espíritu Santo es una persona, tiene emociones, tiene sentimientos, se alegra, se goza, se entristece, bueno, es una persona, ¿verdad? Con emociones. Y el Espíritu de Dios, cuando vino sobre él, vino en forma corporal como de paloma, y vino sobre él. Y también en Juan 1:31 dice el apóstol Juan, y yo no lo conocía, mas cuando vino sobre él, permaneció sobre él, y permanecía ahí. Es decir, que daba testimonio de que era hijo de Dios, era el hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. En el caso de Cristo, es el hijo unigénito, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, este es mi Hijo amado. Hay otro pasaje que dice, a él oír. Yo creo que más adelante lo vamos a ver. Lucas 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando en el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Y Juan 1:31. Muy bien, Juan 1:31 al 34, también es casi larguito, 5 versículos. Juan 1:31 y 34. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo y bautizándolo con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo. El apóstol Juan dio testimonio diferente a los otros 3 evangelios. Porque el apóstol Juan escribió el evangelio enfocado en que Cristo es Hijo de Dios, que es Dios encarnado, mientras los otros mostraron a Cristo en otra faceta. Mateo mostró a Cristo como rey, Marcos mostró a Cristo como siervo y Lucas mostraba a Cristo como hombre. Pero en el caso de Juan ya la narración es diferente. Dice, y ahí supe que ese era el Hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios permanecía. Dice, ay, este es Dios, Dios encarnado. Y yo jugué a la lleva con él cuando pequeñito. Ay, sí, de verdad, ese es el Hijo de Dios. Dio testimonio, el Espíritu Santo dio testimonio de Jesús. Muy bien, ahora vamos a Isaías 61, versículos del 1 al 3. 61, versículos 1 al 3. El Espíritu. Siga. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mantos de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Castillo de Jehová para gloria suya. Muy bien. Este profeta Isaías es conocido también como el evangelista del Antiguo Testamento. Es como en el caso de Daniel, que era un apocalipsis. En el caso de Isaías era era un profeta, pero era un evangelio del Antiguo Testamento. Era conocido como el evangelio del Antiguo Testamento porque estaba enfocado en todo el ministerio del Señor. Y ahí fue cuando ese fue el pasaje que abrió el Señor Jesús ahí en la sinagoga en el día de reposo, y preciso abrió ese pasaje y dijo: ahora se ha cumplido, en este momento se está cumpliendo. Y todo el mundo estaba con los ojos perdidos. ¿Qué es lo que quiso decir? O quedaron, no se supo qué fue lo que dijo, pero lo que sí dijo era que ese era el cumplimiento de la profecía de Isaías en ese momento. Ahora vamos a la tentación en el desierto, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, ese sí está bastante largo, y Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, que es la misma narración, ya enfocado de otra manera, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces, siga. Del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, paremos ahí, dejemos ahí. Este pasaje, cuando dice: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oye, tremendo plano. El Espíritu de Dios fue el que llevó al mismo Jesús al desierto con el propósito de que fuera tentado por Satanás. Increíble, ¿no? Increíble. Claro, era necesario. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por la tentación? Y el mismo Espíritu Santo lo llevó allá para ser tentado por el diablo. Y mira lo que dice también Lucas 4, los primeros 3 versículos también. Lucas 4, versículos del 1 al 3, para no alargar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Muy bien, bueno, aquí ya no dice que para ser tentado por el diablo, pero sí dijo que el diablo lo tentó estando en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pero lo interesante aquí en Mateo sí lo dice contundente, para ser tentado por el diablo. Era necesario, porque de la misma manera como Satanás tentó al hombre allí en el huerto del Edén, no en el desierto, sino en el huerto, donde tenía todas las comodidades. Si quería comer papaya, comía papaya. Si quería comer limón, pues también comía limón. Si quería pescar, y bueno, vegetariano creo que no era, sino después del diluvio, ahí en ese momento era solo vegetariano, ¿no? Bueno, podía comer de todos los árboles y tenía una comunión tan estrecha con Dios que en el momento en que Dios lo llamaba, pues simplemente acudía a ese llamado, porque no había ninguna separación, no había pecado, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Esa comunión estaba en pleno auge. Pero en el momento cuando Satanás llegó hacia el hombre cayó en pecado precisamente porque el hombre no tiene ese atributo de Dios que no fue compartido con el hombre, que es su eterna santidad. Es una santidad que Dios no puede pecar porque su naturaleza le impide. Es inmutable, pero en el caso del hombre no es inmutable, sino que es mutable. ¿No? En el caso del hombre sí es mutable, era propenso a caer. Pero en ese momento, cuando fue tentado por Satanás, bueno, la mujer fue tentada por Satanás, le digo, con que Dios dijo, como poniendo en duda, bueno, Dios ya, con que Dios dijo, no comas de todo árbol. ¿Será que Dios dijo que no podía comer de todo árbol? No. Ok, dijo que de todo árbol podía comer, sí, pero ya exageró. Entonces, ¿qué dijo la mujer? No, sí, de todo árbol podemos comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo, porque el día que nosotros comamos de ese árbol, ciertamente vamos a morir. Y Satanás dijo, no morirás, sino que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, ahí le puso la verdad y la mentira, ¿no? Mezclar, que ese es el engaño. Desafortunadamente, nosotros, por no tener de pronto esa disciplina de estudiar en las Escrituras, podemos dejarnos convencer fácilmente cuando no tenemos las Escrituras en el mente y en el corazón. De manera que cuando llega la falsa doctrina, como no es una mentira absoluta, porque si fuera una mentira absoluta, pues difícilmente podríamos ser engañados. Podríamos identificarlo, no es un mentiroso, ¿sí? Porque una mentira absoluta es fácil de coger, pero cuando es camuflada con la mentira, está revuelta, pues ahí es cuando llega la trampa y ¡pam!, caemos. En el caso de Cristo también fue tentado, pero había una ventaja tan grande que el hombre no tenía, que es el mismo Dios. Y Satanás lo tentó y fue tan atrevido que dijo, así como cayó el primer Adán, este segundo Adán también va a caer, pero no cayó. Así que salió avergonzado y le tocó salir huyendo, como dice Santiago. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay que echarlo fuera, no. Simplemente resistirlo. No obedecer a sus deseos engañosos, sino simplemente resistirlo y él huirá de vosotros. También vistiéndonos de toda la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6, ya en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por los santos, no a los santos, sino por los santos, ¿verdad? Y cuando estamos orando todo el tiempo, entonces simplemente estamos siendo revestidos con la armadura de Dios, que es el tema de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la fresca del Evangelio, orando en todo tiempo. Qué bueno que cuando venga Satanás y nos quiera atacar, nos quiera tentar, no nos encuentre por dónde. Por arriba tiene el termo de la salvación, por debajo está el apresto del Evangelio, por el frente está el escudo de la fe, bueno, y por detrás también tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de manera que ahí sí podemos decir,
Hasta aquí llegó Satanás, y ahí sí le podemos mostrar las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo fue que el Señor se defendió de Satanás? Por medio de las escrituras. Muy bien. En su ministerio de predicación, y creo que se nos fue el tiempo, en su ministerio de predicación y sanidades, en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Un valiente que quiera leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados. El 12. Ah, 12, 28. Vale. 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muy bien, oiga, tremendo. Hablando sobre la relación del Espíritu Santo, en ese momento cuando bajaron ese paralítico del techo porque por causa de la muchedumbre no podían entrar, y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Uy, pero ¿quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. Claro que sí tenían razón. Lo que no tenían razón era pensar que Él no era Dios, y Él tenía toda la autoridad de perdonar pecados. Digo, y no, está hecha Satanás por Belzebú, el príncipe de los demonios. Dice: si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya el reino de Dios estaba en medio de ellos, pero ellos no lo entendieron. Ya ahí estaba el inicio del nuevo pacto, un pacto renovado, un pacto que en Hebreos capítulo 8 dice que pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y seré llamado Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Tremendo. Y ese era el inicio de ese nuevo pacto, pero ellos todavía no podían entender que ese nuevo pacto estaba en sus inicios. Ya el reino de Dios estaba en ellos, pero no pudieron entender. El Espíritu de Dios mostraba a través de Jesús que había sido enviado por el Padre Eterno. Ahora en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Muy bien, 4, 16 al 22. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de 4, 16. estoy en Mateo. Lucas, bueno, si alguien lo tiene, lo puede leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de la profecía del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta el 22, ¿cierto? Hasta el 22. Muy bien, aquí vemos ya el Señor Jesús cuando estaba precisamente en Nazaret. Él mismo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Ya Mateo dijo eso, pero fue el mismo suceso. Y ahí estando en Nazaret, ellos decían: oye, ¿y este no es el hijo de José? ¿No le llama a su hermana? Bueno, los nombres de las hermanas no están, pero sus hermanos eran José, Judas, Jacob. No están aquí sus hermanas con nosotros. Oye, tremendo. Pero él dice: en este momento se está cumpliendo lo que está diciendo Isaías, porque era precisamente el pasaje que leímos hace un poquito, ¿no? Isaías, donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para darles estas buenas nuevas de salvación. Y él dice: este es el momento del cumplimiento de estas escrituras. Ahora vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38.
Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas, decía el escritor, que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. El Espíritu Santo ungió. Tremendo, era el ungido. La palabra Cristo es ungido. Ese es Jesús el Cristo. Jesús el ungido. Los gnósticos, oye, tremendo, los gnósticos creen una cosa tremenda. Ellos dicen que Cristo estaba en Jesús y que Jesús fue el que se quedó en la tumba y Cristo resucitó. Oye, tremendo, cómo se tergiversa esta cuestión cuando Jesús es el ungido. Es tanta la ignorancia que confunden el adjetivo con el sustantivo. Es que el sustantivo es el que califica el sustantivo, ¿no? El adjetivo califica el sustantivo. Es como decir el hombre negro. El hombre siempre va a ser negro, no se puede separar el negro del hombre. Eso mismo pasa con Jesús, no se puede separar a Jesús de Cristo, porque Jesús es el ungido. Y claro, había sido ungido para dar esas buenas nuevas de salvación. Es que a veces los errores doctrinales se meten hasta con los errores gramaticales. Tremendo, ¿no? Es tremendo, eso es terrible. Vamos a, ahora sí, en su muerte en la cruz, en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Eh, 9:14. Dice, hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: ¿tendré misericordia del que yo tenga misericordia? Esto es Romanos 9. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien. Cuanto más la sangre de Cristo que se presentó sin contaminación, tremendo. En el Antiguo Testamento, cada cordero representaba a ese Cristo inmaculado. Ese cordero que era sin mancha, era un cordero que no tenía que ser con defectos, sino era un cordero perfecto, tiernito, un cordero donde no tuviera mancha alguna. Así que este cordero, el inmolado, que era el verdadero, que es Cristo Jesús, ahora Él se presentó una vez para siempre por los que habían de creer en Él. Tremendo, ¿no? Tremendo. A veces, y es que eso es tremendo, lo grandioso de Dios, que no cabe en nuestra mente, era un plan tan perfecto que desde antes de la fundación del mundo y antes que existiera la primera falta, que fue precisamente este querubín que se rebeló contra Dios, antes que sucediera eso, ya había ese plan de salvación. Amén. Y ya ese cordero inmaculado ya había sido ofrecido, ya estaba ahí. Y Dios ya amaba a aquellas personas que se iban a acercar a Él. Como dice Hechos capítulo 2, versículo 47, que iban siendo añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra versión dice los que iban siendo salvos. Pero iban siendo añadidos precisamente estas personas que habían sido amadas por Dios. Tremendo. Es algo grandioso. Y esa obra maravillosa de Cristo allí en la cruz del Calvario, juntamente con su resurrección, ahora se lleva a cabo en el momento en que ese nuevo creyente ha reconocido que es pecador. Pero ya ese plan es eterno. Es un plan eterno y es una ofrenda eterna. Mientras la ofrenda del Antiguo Testamento era una ofrenda momentánea, una ofrenda del momento, era una ofrenda temporal, una ofrenda pequeñita. De manera que si pecaba nuevamente, pues había otra ofrenda. Tremendo, ¿no? Muy bien. En su ministerio después de su resurrección, Hechos 1:2. Hechos 1:2. A ver, un valiente que lo quiera leer. Hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Muy bien. ¿Cuál es ese mandamiento? Según Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿verdad? La gran comisión. Y también en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez me dijo un señor, ¿y quién le dio a usted autoridad para decir que estoy equivocado? Entonces me dijo una vez un señor, ¿usted quién le dio? ¿Quién le dio esa autoridad a usted para decir que yo estoy equivocado? Dice, no. Simplemente lo que usted está hablando no está hablando conforme a las escrituras, así que las escrituras mismas están hablando en contra suya. Yo no necesito simplemente decir que usted está equivocado, sino simplemente las escrituras mismas están diciendo que usted está equivocado. Es decir, que nosotros sí tenemos la autoridad para predicar el Evangelio. Los únicos en todo el planeta Tierra que pueden predicar el Evangelio es la Iglesia de Cristo. Nadie más en la tierra puede predicar el Evangelio, solamente los redimidos. Los ángeles no pueden predicar. Ellos anhelan. Ellos desean fervorosamente, pero no pueden porque ellos no han sido redimidos. Nosotros hemos sido rescatados del pecado y nosotros como redimidos somos los únicos que tenemos esa autoridad para predicar. Tremendo. Recordemos cuando estaba el joven rico, bueno, el rico, algunos dicen que llamaba Culón, pero no sé cómo llamaba. Estaba allí en el seno de al lado del seno de Abraham, en el lugar de la condenación, mientras Lázaro sí estaba en el seno de Abraham. Y le dice, mándame una gotica de agua para ver si no puedo calmar un poco esta sed que tengo. Y le decía, dice, no, es que ya no se puede porque hay un gran abismo. Dice, predíqueme a mis familiares, a mis tíos, sobrinos, abuelos. Dice, no, pues ahí tienen la palabra, los profetas. Y dice, no, pues al menos mande uno de estos que están aquí, mándelos allá. Si yo mandaré a uno de ellos, tampoco le va a creer. Si mando al mismo Lázaro, no, era que estaba privado, estaba por ahí en coma y sí, otra vez volvió. No van a creer. Ahí tienen a los profetas. Pero resulta que las escrituras no pueden llegar al corazón de alguien que está muerto. Es una persona que no tiene la capacidad de acercarse a Dios porque está muerto en delitos y pecados y no puede entender las profundidades de las escrituras. Según Romanos capítulo 2:14, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Mas el natural, él comprende, el espiritual, comprende todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que ese ministerio después de la resurrección, dada por el Espíritu de Dios, fue lo que el mismo Señor Jesús le dijo a los apóstoles que tenían que dar este mensaje de salvación. Así que, gracias a Dios por esta inspiración del Espíritu de Dios a las Santas Escrituras, ¿verdad? Y gracias a Dios por el Espíritu de Dios que ha sido exhibida ahí en la creación. Gracias a Dios por el Espíritu de Dios en la vida de Cristo aquí en la tierra. Y quedamos muchos. Apenas vimos 2 puntitos. Y son 6. Tenemos tanto recorrido, ¿verdad? Bueno, pero gracias a Dios por este tiempo que tuvimos acá. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que tuvimos. Amén. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por tu bondad infinita, por tu misericordia. Estamos agradecidos contigo, bendito Dios, porque nuevamente nos ha dado la oportunidad, como lo hemos tenido domingo y domingo en la mañana, domingo en la tarde, también cuando leemos las Sagradas Escrituras aquí en el lugar secreto, en el devocional diario, y cuando hacemos la lectura de la cartilla, bendito Dios, todos son momentos en que tú permites, bendito Dios, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, bendito Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque esta palabra nos edifica, nos anima, nos fortalece, nos llena de gozo y nos anima a seguir en tus caminos, bendito Dios. Nosotros lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.